No quiero bulla. Yo tampoco quiero bulla. No me da cuenta que tenía el micrófono, profe. Buenos días. ¿Y dónde estás, Yesenia, con mascarilla y todo cuento? ¿Dónde estás? ¿Dónde que estás, Yesenia? Con mascarilla y todo. Seguro no lo escucha. Debe de estar de turno en el hospital donde trabaja ella. Es que trabaja en el hospital. Sí, ella es enfermera. En el Monte España trabaja. Mm.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio. Activan esas cámaras. Lester, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí, Buenos lo días, escucho. profe. Buenos días, Araceli. Gerlin Palacios. Enseña, parece que no oye nada. Mm. ¿Quién, quién será ese Galaxy? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es ese Galaxy? Pongo la cámara, muchachos, para verlos. ¿Quién es ese Galaxy ADS? Que no tiene nombre. Buenos días, profe. Ah, llegó quien faltaba. ¿Y por qué nombre en celular? Ya vine, profe. ¿O está en el trabajo? No. ¿O es trabajar? No. No, estoy en la casa, profe. Buenos días, Fred. Buenos días, profesor. Y no podías entrar. No, me decía que no tenía internet, pero ya le apagué los datos y los volví a encender y como que agarró más fuerza y entró. Gerlin Palacios, poner los datos, poner la cámara. Bueno, el tiempo pasa rápido. Vamos a dar algunas orientaciones antes de comenzar para después dar la clase en sí. Vean, está el examen en línea, ya está habilitado, ¿verdad? Y como yo lo habilité tarde ese examen, yo les di más tiempo. Ese examen cierra hasta el jueves, creo que miércoles, por ahí 25, para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Entonces, la actividad de la famosa hoja aplicativa que no sale nada, ahorita voy a subir una hoja de ejercicios, pero les voy a pedir un favor. Miren bien, traten primero de resolver los ejercicios y después el examen. ¿Me explico? Porque cuando usted haga esa hoja aplicativa que les voy a subir, usted se va a dar cuenta que ahí está repasando para el examen. ¿Qué es lo que pregunto en el examen? Prácticamente la primera parte, la introducción, los conceptos básicos entre alimento y nutrientes, qué es un alimento, qué es nutriente, la clasificación de los alimentos, clasificación de los nutrientes, el código alimentario. Eso, ¿verdad? Entonces, esta hoja aplicativa, Yesenia, apaga tu micrófono. Esta aplicativa que no sale nada, les voy a subir entonces una serie de preguntas que yo les recomiendo que primero contesten las preguntas, después procedan con el examen. ¿Me explico? ¿Me oyen? ¿Me entienden? Sí. ¿Mm? Ingrid, ¿qué pasó ahí con esa cámara? Jerry Palacios. Yo ya como cortado, profe. Ese internet de ¿Qué pasó, ustedes. profe? ¿Cuál es el pleito que se tiene? Dios le bendiga. Buenos días, Ingrid. Ingrid. Lista, Buenos días, Ingrid. buenos días. Ve, aquí está Gladys. ¿Me escucharon la orientación? No se le dañó. Sí, Ah, bueno. Ok. Estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el examen hágalo con calma. Él va a estar abierto hasta el miércoles para que en la medida de lo posible lo hagan y primero procedan a contestar la hoja aplicativa esa. ¿Vamos? Bien. Ok. El tema de hoy, bueno, antes de comenzar el tema, vamos a recordar, muchachos, que para el próximo domingo, para el domingo 29, será presencial, ustedes tienen que hacer unas exposiciones, ¿verdad? Sobre diferentes temáticas que yo les asigné el domingo pasado. Les di mi correo y él había dicho que me mandan al correo la información que tengan para revisarla.
Solo un domingo tenemos para eso. Próximo, el 29. Porque esa clase tiene un tema a analizar. Entonces, yo espero que esta semana ustedes vean, pues, la presentación que vamos a hacer para dar una chequeadita y retroalimentar. Porque si usted no manda eso, simplemente no va a exponer y su nota va a ser 0. Bien. Entonces, acuérdense, cada quien ya tiene su tema. Básicamente, las temáticas es, y vamos a hablar a ustedes del aporte nutricional de manera general de diferentes sustancias básicas, ¿verdad? Mira, apaga tu micrófono. Sí, tú, apaga tu micrófono, está activado. Ok, ahora sí, gracias. Profesor, pero el espacio que había era para subirlo el seminario, ¿no? ¿Cómo? El espacio que habilitó, porque habilitó 2 espacios. Uno para subir lo de la tarea, que la tarea no la había asignado, y el otro decía seminario. Esa es otra cosa. Ahí aparece clarito. Esa es la tarea anterior. La exposición, ustedes me la van a mandar a mi correo. Para eso les di el correo, ¿no? ¿Me entiendes? Mira, Lester. La exposición, profe. Es que Sí, había una asignación más. Había una asignación que decía seminario también. esa es otra No era cosa. mandar la exposición. Para nada. Para nada. El seminario, profesor, no era aquella investigación sobre los niveles nutricionales mundiales en Nicaragua. Correcto. Ahí es. Ahí es. La exposición me va a mandar a mi correo. No va a subir a la página. Acuérdense. Y ahí se conectó la Gladys, pero que no estaba junto con la Ingram, las dos ahí. Bueno, ok. Profe, Señorita. sobre esta investigación, ¿cómo era, profe? ¿Cuál investigación? La que acaba de decir la muchacha. ¿Cuál es muchacha vos? No Profe, sé. el estado de nutrición, profesor, son los que están preguntando. Emma, lo que pasa es que no tú llegaste a clase presencial. Y No, yo no fui a la presencial, ando perdida, profe. Déjeme hablar. Está bien. Ahí, Profe, es que mi celular lo que no tiene es el audio, pero puedo ver su cara y escuchar. escuchar. Ok. bueno, está bien. Emma, tú no fuiste a la clase presencial y ahí vas No, profe. a investigación para el próximo domingo. ¿Qué tú tienes que hacer? Preguntar al grupo de WhatsApp quién te puede... ¿Quién? O una persona que estaba solita, ¿no? La persona que está sola se integra con esta niña, con la Emma. ¿Por qué? Buenos días. Buenos días. Porque éramos 11, creo yo. Y era un grupo. Entonces había alguien que estaba solo para que con la Emma. Eso vamos a ver en el grupo. Oyeron, chicos. Vamos a ver el grupo después. Bueno, profe. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy ya es para el segundo parcial, ¿verdad? La actividad que voy a dejar es acumulativa para el segundo parcial. Les voy a compartir una presentación de PowerPoint. Todo eso ya está subido a la página virtual, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el tema que vamos a ver hoy, siempre con la unidad 2, que tiene que ver con los alimentos. Ahí, ¿quién me puede leer ahí? Me llama esta niña Araceli. ¿Qué dice ahí? Aditivos alimentarios, dice, profe. Los aditivos son sustancias que son adicionadas al alimento de forma intencionada para modificar una característica organoléptica. ¿Cuáles Para son mejorar a ver, o sí, facilitar. ya va. ¿Cuáles son las características organolépticas? ¿Quién me dice una? ¿Qué me da ejemplos de características organolépticas? Ustedes son cuarto año, farmacia. Ya van El, gu- un el ejemplo. gusto. ¿Perdón? El gusto. El gusto, ajá. El gusto. Puede ser, pero una más eficaz, ¿cuál sería?
Otra característica organoléptica. Por ejemplo, profesor, contienen calcio. No, contiene calcio, estamos hablando, ese es un nutriente. Eso no es característica organoléptica. Las características organolépticas son aquellas que pueden, digamos así, en este caso de alimentos, pues describir las características del alimento, ¿no? El color, el olor, el sabor. textura, el sabor. Es correcto. Esas son características organolépticas, ¿no? Entonces, esos aditivos se suman, se complementan en los alimentos para realzar, modificar esas características, realzarlas, potencializarlas, y dice, mejorarlas, o para facilitar el proceso de su elaboración, y también para conservar y almacenar. En el mundo moderno, ustedes saben, a ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Cuántas personas hay en el mundo? Miriam. Como 6 o 7 millones, no sé. ¿Cuánto? ¿Cómo cuánto? 6 a 7 millones, pero eso fue, fue una información que escuché el año pasado, pero no sé ahora. ¿A dónde? Sí, ¿a dónde hay 7 millones? Yo pregunté en el mundo. Solo en un país. En Nicaragua tiene 6 millones. Votar, casi vota la plata. 7,000 por ahí, millones, algo por ahí. Como 7 billones son, profe. 7,000 millones, eso sí, 7,000 millones. Entonces, producir comida para tanta gente requiere de almacenar mucha cantidad de comida. Y para ese almacenamiento es que hay que conservarlos. Muchachos, si no va a participar, apague su micrófono, si se escucha interferencia. Ok, gracias. Entonces, ahí entran en acción los adictivos. Que miren qué importante lo que dice ahí. Son componentes que por sí mismos no constituyen alimentos, porque no tienen valor nutritivo. Y si lo tiene, ese valor es irrelevante, pues. Ellos tienen un propósito útil y debe someterse a una valoración completa y rigurosa para asegurar su seguridad y aprobación. Los europeos tienen toda una línea, ¿verdad? Que son líderes a nivel mundial, junto con la FDA de los Estados Unidos, que es la Agencia Federal de Alimentos y Drogas, la FDA. Ellos tienen toda una regulación en lo que se refiere a los adictivos, que son sustancias, pues, que se adicionan a los alimentos para realzar sus características organolépticas. Bien. Entonces vamos a estar hablando justamente de esos adictivos. Es un tema muy amplio. Yo simplifiqué muchas cosas por el factor tiempo, ¿verdad? Entonces, para que un requisito, para que un adictivo pueda ser considerado como tal, debe cumplir una serie de requisitos. 9, ¿verdad? Aquí tengo esta presentación, los primeros 5. A ver, Freddy, léalos. Freddy, ¿qué dice? Los requisitos de cualquier aditivo permitido son: número 1, adición voluntaria. Este es un componente del alimento añadido de forma expresa. Número 2, no tienen valor nutritivo, o si lo tienen, este es irrelevante. Número 3, acción específica. Es adicionado con un propósito definido. Número 4, seguridad. Debe ser seguro en las condiciones de uso para no producir problemas de salud en los consumidores. No deben dar metabolitos tóxicos una vez que el alimento ha sido ingerido. Y número 5, necesidad. Se ha de justificar que es necesario y que hay una serie de ventajas que no se consiguen sin la presencia del aditivo en cuestión. Ese último, muchacho, la necesidad es muy importante porque, pues, tiene que ser justificado. Por ejemplo, las empresas que hacen
que producen elementos procesados. Si ese alimento va a ser de consumo inmediato, no es necesario echarle ningún preservante. El preservante o conservante va a ser en función del tiempo, ¿verdad?, que necesitan para poder ser ingerido ese alimento. Bien, ¿se acuerdan un dato que yo les había dado en la sección de la vez pasada? Que el 70% de los alimentos producidos a nivel mundial no terminan en un estómago, sino que terminan en la basura. Y una de las razones uno de los motivos para evitar justamente eso es tratar de preservar lo mayor tiempo posible los alimentos. Entonces, los adictivos, que la adicción debe ser voluntaria, ¿verdad? Que no son nutritivos, es importante no confundir, ¿verdad? Ellos no nutren, no para nada. Están ahí solo para realzar alguna característica, el color, el olor, el sabor, etcétera, pero para nada son nutritivos. Tienen un propósito bien definido y deben ser seguros. Como decía, lo que se va a adicionar al alimento, vamos a hablar de la seguridad más adelante, debe estar plenamente seguro que el adictivo no va a provocar ningún efecto tóxico en los humanos. Después tenemos estos otros requisitos para terminar los 9. A ver, Lester. Número 6. Eficacia. Debe ser efectivo a dosis muy pequeñas. Número 7. Identificación y determinación. Debe existir un método analítico, cualitativo y cuantitativo fiable para detectar y valorar el aditivo en el producto final. Identidad y pureza. Cada aditivo tiene sus criterios de identidad y pureza y se han de indicar los límites máximos de impurezas químicas o biológicas permitidas. Como norma general, un aditivo no puede ser una mezcla de sustancias, sino que ha de ser una sustancia única, excepto algunos aditivos obtenidos de sustancias naturales. Número 9. No deben utilizarse para enmascarar estados o situaciones inadecuados del alimento. Chicos, vamos a ponerlo en rojo. En rojo. Ya le voy a explicar por qué. Ok. Entonces tenemos, ¿verdad?, que un adictivo debe ser efectivo en dosis pequeñas. No se debe cantidades. Tiene que ser valorado y determinado su concentración, su identificación a través de un método de análisis, ya sea cualitativo o cuantitativo. Puro, no debe ser mezclado con otra sustancia, una sustancia única. Y el último, y eso lamentablemente ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, que a veces se ocupan los adictivos para enmascarar estados o situaciones inadecuadas. Por ejemplo, un alimento que comenzó a entrar en estado de composición. Entonces, lógicamente, se altera el olor, las características, y a personas por ahí inescrupulosamente, gente sin escrúpulos, ¿qué hacen? Le mezclan adictivos para enmascarar, esconder eso que ya está, el alimento no sirve para consumo. Y esto hasta cierto punto es, ¿cómo se dice? Es criminal, ¿verdad? Por lo tanto, debe ser esta situación. Bien. Ellos tienen una utilidad específica. Es decir, aquí está, la pregunta es, ¿para qué sirve la mezcla? ¿Para qué voy a mezclar? Entonces, lo primero, para aumentar la estabilidad de los alimentos y conseguir que se mantengan en buenas condiciones organolépticas hasta que llegue al consumidor final, sin que eso represente riesgos de salud. Ustedes saben que los productos alimenticios, por ejemplo, aquí en Nicaragua, nosotros comemos productos importados. Y cuando hoy viene en la cadena de transportación, ya sea en freezers, congelado o natural, hay que preservar ese alimento, no aditivos. También para disminuir el coste de ciertos alimentos, es decir, estamos hablando de aspectos meramente económicos, bajar su costo, ¿verdad? Para mejorar las características organolépticas de un alimento, haciendo que resulte más atractivo. Muchachos, apaguen sus micrófonos, por favor. Aquí hay gente que se acaba de conectar, Marisela, Eliet, estaban dormidas. La verdad que lo acepté por buena gente, pero yo no debía aceptar, pues. Así que apaguen los micrófonos. Cuando
Clara sí lo active, por favor. Entonces, le estaba hablando yo que, por ejemplo, muchachos, por ejemplo, cuando usted compra en el súper la carne molida, o ese que se pone en las pizzas, ¿cómo se llama ese? Salami, salchichón, no sé cómo diablo se llama, que usted lo mira bien rojo aquello. Eso, ese rojo, no es de que es pura carne, sino que ahí hay un colorante para hacerlo más atractivo al consumidor. Y usted compra pensando que está comprando carne molida de primera y qué va. Ahí hay hueso, hay todo. También se ocupan para ayudar a la preparación y transformación tecnológica del alimento. Ahora bien, todo aditivo debe ser seguro. Eso es algo que no se puede obviar porque es un alimento. Entonces, es algo que vamos a ingerir. Y entonces, un adictivo, antes de ser complementado en un alimento, pasa por una serie de dispositivos de seguridad. Lo primero es la evaluación que se vamos a administrar dosis pequeñas lógicamente a animales de laboratorio. Se hacen ensayos con cobayas para ver los efectos de determinado adictivo que siempre, es importante, debe ser suministrado por la vía oral. Un adictivo no puede ser suministrado en solución, qué sé yo, inyectable, otra forma. No, vía oral, porque por ahí vía oral nosotros tomamos los alimentos, ¿no? Y esos animales, pues normalmente van a ser dos grupos, un grupo control y un grupo problema. Igual se hace cuando se produce un nuevo fármaco, ¿verdad? No sé si ustedes miraron este grupo, yo les di, no, el grupo que acaba de salir, el grupo de la England, yo les di química farmacéutica. Y ahí se miraba esta parte, cuando se produce un nuevo fármaco, el grupo de las que muchachas, las dos chaparras, no me acuerdo cómo se llaman. Entonces, esas especies normalmente pueden ser roedores o no roedores, ¿verdad? Y cuando esos ensayos, la finalidad es conocer la toxicidad que pueden producir, ¿verdad? Que puede ser una toxicidad aguda, subaguda, etcétera, crónica. Ya aparece. Bien. Ok. Ahora, debemos manejar qué cosa es la IDA. IDA significa ingesta de adictivo diario admisible. IDA, ingesta diaria admisible. Entonces se establece definido como la ingesta de adictivo diaria admisible, que se define como la cantidad de adictivo en miligramos. Fíjense bien, miligramos. Estamos hablando de la milésima parte de 1 gramo, miligramos de aditivo entre kilogramos de consumidor por día. ¿Me explico? El IDA, es decir, la ingesta diaria admisible, va a ser la cantidad de miligramos del adictivo dividido entre el kilogramo del consumidor y el por día. Eso es lo que puede consumir una persona durante periodos prolongados o durante toda su vida sin que aparezcan efectos tóxicos o adversos para la salud. Entonces, eso asegura que un adictivo está respaldado por un estudio toxicológico. Ayer estaba leyendo una noticia, muchachos, por ejemplo, los soldados, estos soldados americanos que iban a combatir a Afganistán, ¿verdad? Ellos pasaban ahí 2, 3 años y normalmente casi todos regresaban con problemas gástricos. ¿Por qué? Porque comían solo cosas enlatadas y con unos grandes contenidos de preservantes, conservantes, para que no se descompongan los alimentos allá en el desierto en Afganistán. Y cuando regresaban de su misión tenían todos problemas de gastrointestinales. Eso a propósito ahorita que los talibanes tomaron allá el poder. Entonces saco esa noticia, pues me estoy acordando de eso ahorita. ¿Eso a qué se debe? Pues que lo que comen ellos no son alimentos, digamos así, elaborados en el momento, sino que son alimentos procesados, como enlatados, emplasticados, etcétera, embutidos, etcétera. Bien. Ahora, esta parte interesante, ¿cómo se clasifican los adictivos? Hay dos grandes criterios. El primero, mire, según la función, ¿para qué sirve el adictivo? Entonces, según la función en que se va a ocupar, tenemos el primer grupo, sustancias que modifican las características organolépticas. Dentro de ellas
Hay unas que modifican el color. ¿Cuáles son? Los colorantes. Vamos a ver a continuación cuáles son. Las que modifican el sabor son las ácidas. Le dicen edulcorantes y potenciadores del sabor. Es decir, para dar más sabor, por ejemplo, se le echa un ácido, se le echa vinagre, que se ha hecho para potenciar el sabor. Hay otras que modifican el aroma, son los aromatizantes, ¿verdad? Para que aquel alimento esté con un olor más agradable, pues. Después del segundo grupo tenemos sustancias que impiden alteraciones químicas y biológicas, es decir, que evitan que el alimento descomponga. Ahí tenemos los antioxidantes y sinérgicos y los conservantes, ¿verdad? Después tenemos siempre dentro del primer grupo, que según la función, tenemos sustancias que están estabilizantes de las características físicas, ¿no? Y aquí este grupo es donde activos hay y son los que se usan en una concentración más alta para modificar la textura. Normalmente son naturales y no de repente un gran problema sanitario. Ok, entonces ese es el primer criterio, según la función, ¿verdad? Ahora vamos con el segundo criterio. Según el origen, hay aditivos naturales como el ácido ascórbico, la lecitina y el aspartamato. Pero hay artificiales, es decir, producidos en laboratorio, sacarina, ciclamato, ácido sórbico, sulfitos, parabenos, etcétera, ¿verdad? De ver eso. La legislación, esa parte muy importante. Yo me imagino que más de uno de ustedes hizo una farmacia en cuarto año, ¿saben? Más de alguno de ustedes ha ido al súper a comprar un alimento. Yo había visto la vez pasada, los alimentos normalmente cuando son importados deben tener una etiqueta en español que diga lo que contenga, ¿verdad? La información nutricional sobre todo. Y dentro de esa información nutricional siempre viene si tiene algún aditivo. Nada más que los aditivos están codificados. Hay una serie de códigos para simbolizar los aditivos. Y la simbología convencional, tradicional que ocupa todo el mundo es la de la Unión Europea, donde tiene un código formado por la letra E, ¿verdad? Seguido de 3 o 4 cifras. Ese es un código internacional que a cada aditivo se le asigna, y aunque cada país, por ejemplo Nicaragua, tiene sus propios aditivos que se permiten o no. Esas líneas de aditivos son verticales. ¿Qué significa eso cuando decimos verticales? Que son de estricto complemento y positivas. Solo se pueden utilizar los aditivos indicados en la lista. Entonces, de esas 3 cifras, que pueden ser 4, que van a continuación con la letra E, la primera hace referencia, vamos a bajar eso. A ver si me queda bien. Hace referencia al tipo de aditivo. Y ahí tenemos. Mire, cuando usted mira un aditivo que sale E1 y otros números, ese es un colorante. Si la primera letra es E2, después 0, 3, que esa hay otra cifra, estamos hablando de conservante. Para eso deben manejar así ustedes, ¿no? El E3 son los antioxidantes, E4, establecedor de la textura, E5, acidulantes, E6, potenciador del sabor y el 9, edulcorantes. Esos son la categorización de los aditivos, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar, a ver, mire, tengo solamente 8 minutos. Vamos a ver cuál me permite, ¿verdad? De hablar de ellos, ¿no? Tenemos que hablar de todo eso. Vamos a hablar de los colorantes. Los colorantes son adictivos, obviamente el nombre lo dice, para dar un color a un alimento específico o para recuperar cuando el alimento es procesado, ¿verdad? Le hacen tratamientos tecnológicos, él pierde el color, entonces se ocupa colorante para que recupere el color natural del alimento, ¿verdad? No están permitidos para hacer pasar un tipo de alimento por otro, eso sí. Eso es algo que es de clavar, un problema de ética. El colorante no se puede ocupar para dar gato por liebre, como se llama, para decir que una carne es de un animal o no es del otro. Es decir, no hacer pasar un alimento por el otro, ¿verdad? O también para cubrir que el alimento se está deteriorando, le vamos a poner, si una carne está blanca, le vamos a poner colorante para que esté más apetecible. Eso no se puede. Se clasifican en 2 grandes grupos, naturales,
que son los compuestos orgánicos de origen vegetal y animal. Los naturales tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, es más aceptado por los consumidores, aparentemente es más seguro. Pero tienen como inconveniente que tienen poco poder colorante, ¿verdad? Es decir, necesitan de dosis muy altas para hacer efecto. Son muy inestables, son sensibles al cambio de pH. Ustedes saben que el pH tiene, y son costosos, ¿verdad? Ok. Ahora, los artificiales son de origen sintética, tienen como ventaja que tienen un elevado poder de colorante, ¿verdad? Y ofrecen además un color persistente y necesitan de dosis bajas. Ok. Entonces aquí tenemos ejemplos de colorantes que ocupa pues la Unión Europea, ¿verdad? Y con su denominación. Habíamos visto aquí, muchachos, mire, vamos a regresar a esto, que los colorantes siempre va a ser la letra E seguido del 1, es su código, ¿verdad? ¿De acuerdo? E1 son los colorantes. Entonces aquí tenemos todos los que están aquí, si ustedes se fijan, comienzan con 1. Y ahí tenemos colorantes naturales, ¿verdad? Los carotenoides. El carotenoide es el que está en la zanahoria, muchachos. Es natural. Su código es E160. Laxantófila es 161. Polifenoles, por ejemplo, el rojo de la remolacha, el 162. Antociano, 163. La clorofila, que es el color verde de las plantas, 140. Con sus derivados, 141. Antraquinonas. Esos antraquinonas son los que tienen el anillo bencénico. ¿Se acuerdan cuando miramos en química orgánica? El benceno y sus derivados. La antraquinona tiene de 2 a 3 anillos bencenos. Ahí tenemos la cochinilla o ácido carmínico, el 120. Y las dicetonas, como por ejemplo la curcumina, que es el 100, ¿verdad? Y colorantes artificiales, pues, la tartrazina, amaranto, eritrocina, el rojo cochinilla y el caramelo, color caramelo. Todos estos son, aquí a la derecha, colorantes artificiales naturales. Fíjense que todos comienzan con 1. Ok. Entonces, la cochinilla es un colorante de origen animal, ¿verdad? Está presente en algunos insectos y le da el color rojo a la conserva vegetal, marmelada, helado, etcétera, etcétera. La curcumina, si se pronuncia, ¿verdad? O curcumina. Es un colorante natural que viene del rizoma de esa planta, la curcuma, ¿verdad? Tiene un amarillo intenso. Me dijo que ustedes han visto la curcuma la vez pasada. Se trabajó en el laboratorio, me acuerdo de la profesora Miriam, un laboratorio que hizo. Es amarillo intenso, que es un componente fundamental del curry. ¿Saben qué es el curry, verdad? Un adictivo natural de los alimentos. Mucho ocupan los árabes. Y que se ocupa, por ejemplo, en mostazas, caldos, productos cárnicos y lácteos. Y después tenemos otros colorantes naturales, los carotenoides. Están, por ejemplo, los carotenoides son los colores como la zanahoria, pues el color anaranjado, el color natural de los alimentos, ¿verdad? En la zanahoria hay algunos tipos de xiltomas. Laxantofila, clorofila y polifenol. Bien. Ahora vamos con los conservantes. Vamos a regresar a nuestra presentación. Los conservantes, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el número? 2. Código 2 siempre. Entonces vamos a hablar de los conservantes. Dice que son sustancias que se ocupan para evitar cualquier transformación por bacteria y hongos y para retardar las alteraciones de todo tipo biológico, como fermentaciones, enmojecimiento o putrefacciones. Fíjense lo que dice, muchachos, para retardar el conservante. Por más conservante que usted le echa, siempre el alimento se va a dañar después de cierto tiempo, ¿no? Mucha gente, las personas dicen, bueno, si tiene conservante, ese va a estar siempre conservado. No, retarda la descomposición del alimento por hongo, fermentación, putrefacción, pero no es eterno, ¿verdad? Correcto. Entonces, esos conservantes se clasifican según la estructura química, obviamente orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son, ahí están los dióxidos de azufre, sulfitos, bisulfitos, nitritos, nitratos y dióxido de carbono. Por ejemplo, los sulfitos, cuando hablamos de sulfitos, es que tiene azufre, el SO2, aquí me quedo más, eso es que es SO2. Tenemos el E220, sulfídico sódico,
sulfito sódico es 2,21, bisulfítico sodio es 2,22, sulfito cálcico, bisulfito potásico, es decir, es el sulfito de calcio y el sulfito de potasio. Todo eso son compuestos inorgánicos. Y después tenemos los nitritos, el nitrato potásico, el nitrato de sodio, nitrito de sodio y el nitrato potásico. Todo eso son la mezcla del nitrogrupo, el nitrato o el nitrito con el sodio o con el potasio. Son muy usados como estabilizador de color y inicio. El color de la carne, ustedes saben, se debe a la mioglobina y la hemoglobina. Y los nitritos forman una estructura estable con la mioglobina, es decir, evitan la pérdida de color. Y también evitan la proliferación de microorganismos como las bacterias, que son las que dañan los alimentos. Ven y ve. Después tenemos, corre. Ay, disculpen, muchachos. Después tenemos, mira la gata, ¿dónde está? Después tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es inorgánico también, ¿verdad? El 290, que actúa desplazando el oxígeno. ¿Y qué pasa ahí? El oxígeno es el que permite la proliferación de los microorganismos, las bacterias. Entonces, el dióxido de carbono inhibe que esas bacterias se van a reproducir. Y también tiene un efecto antioxidante y microbicida, es decir, mata a los microorganismos. Y en concentración muy alta, más bien hasta lo acidifica, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, en las gaseosas, el dióxido de carbono es el que da ese gustito que tanto nos gusta de la gaseosa, ¿verdad? Por lo tanto, inhibe crecimiento de microorganismos, sobre todo anaerobios obligados. Muy bien. Después tenemos los orgánicos. El ácido sórbico y los sorbatos inhiben el alrededor de moho y levaduras.